Muy buenos días, familia. Pues vamos a continuar con nuestro servicio estudiando la palabra de Dios, así que ve abriendo tu Biblia. Marcos capítulo 12. El día de hoy iniciamos el capítulo 12 de Marcos y vamos a ver una parábola que es con lo que inicia el capítulo 12, pero está totalmente ligado a de donde venimos, del capítulo 11, lo que estudiamos la semana pasada acerca de la autoridad de Jesús. Ustedes recuerdan, estuvieron con nosotros. Es importante porque es el contexto, ¿no? Y aunque nuestras Biblias tienen capítulos, eh, pues aquí no le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque esta parábola es dicha exactamente después de lo que sucede en el capítulo 11 al final, que es cuando lo que cuestionan a Jesús acerca de esa autoridad. Y él les hace una pregunta, ¿verdad? Para contestar y le pregunta a Jesús a los líderes que si el bautizo de Juan era del cielo o de los hombres, venía de Dios o de los hombres. Ellos se niegan a contestar y Jesús dice, pues yo no les voy a decir tampoco ustedes de dónde viene mi autoridad. Pero inmediatamente va a decir esta parábola que tiene todo que ver con lo que viene diciendo. Entonces, vamos a leerla. Quisiera leer la parábola en Marcos 12, capítulo 12, versículo 1, perdón. Y dice así, comienza diciendo así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por este día, esta mañana, en el que tú nos permites despertar un día más, Señor, en tu misericordia, y que podemos juntos abrir tu palabra y estudiarla ahí en casa, Señor, sabiendo que tú quieres hablarnos y enseñarnos. Por favor, abre, Señor, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos esas verdades, Señor. Por favor, transfórmanos a través de ellas, Señor. De nada serviría que viniéramos a abrirla, Señor, y solo leerla y leerla, Señor, sin conseguir el objetivo principal que es eso, transformarnos a tu imagen, Señor. Por favor, te pedimos eso, Señor. Guíanos a través de este pasaje. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como decía al principio, la semana pasada vimos a los líderes judíos que estaban cuestionando a Jesús acerca de su autoridad, y estos mismos líderes eran los que debían de haber reconocido primeramente a Jesús como el Mesías, eran los que debían de haber traído fruto, haber dado fruto para Dios. Pero ¿qué fue lo que encontró Jesús? ¿Recuerdan cuando llegó a Jerusalén? ¿Qué fue lo que encontró? Pues un grupo de hombres orgullosos, un grupo de hombres soberbios, hipócritas, ladrones, ¿no? Hombres que estaban abusando del pueblo y aún asesinos. ¿Por qué? Porque ahora buscan cómo matar a Jesús. Y esto es importante, recuerda lo que mencioné la semana pasada, capítulo 11, verso 18, ¿no? Desde ahí ya vemos cómo ellos querían matar a Jesús. Entonces, después de cuestionar a Jesús sobre su autoridad y después de que Jesús los confronta con esa misma autoridad, ellos solo respondieron, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos de dónde venía esa autoridad, mostrando que no estaban sujetos a la misma autoridad a la que Jesús y Juan el Bautista estaban sujetos, que era la autoridad del Padre. Es por eso que Jesús presenta esta parábola para mostrar que esos hombres no estaban sujetos realmente a la autoridad de Dios, que era la que deben de estar sujetos, ¿sí?
Dice el verso 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Ya en otra ocasión hablamos de las parábolas, Marcos presentó parábolas, vimos y tratamos de entender el propósito de ellas, pero déjame recordarte, la parábola es un método de enseñanza que tiene el fin de animar al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Realmente ese es el propósito. Por lo tanto, el mensaje de una parábola solo llega a quienes están dispuestos a escuchar, los que están dispuestos a aprender. ¿Sí? Entonces, muchos de los mensajes de Jesús fueron con parábolas, porque eso es lo que Jesús buscaba, que las personas estuvieran dispuestas a escuchar y a aprender acerca de lo que Jesús enseñaba. ¿Sí? Que los sermones de Jesús no fueran simples sermones aburridos, sino realmente lo que quería era llamar la atención de la gente para que ellos pudieran entender, comprender su mensaje. Ahora, Jesús enseñó esta parábola para, pues sí, confrontar a los principales sacerdotes, a los líderes, ¿verdad? Lo que vimos, a los ancianos, por la hipocresía que estaban mostrando. Pero también al contar esta parábola Jesús, creo que lo que Jesús pretende es abrir nuestro entendimiento, ¿sí? Para que podamos ver cómo Dios había estado lidiando con esta nación, la nación de Israel, pero no solo con ellos, sino también con todo el ser humano en general. Porque eso es el corazón nuestro, ¿verdad? Lejos de Dios. Entonces, creo que es importante, antes de continuar, examinarnos para saber si estamos dispuestos a escuchar y aprender de Jesús. ¿Sí? Examinar si realmente tenemos un deseo de aprender, de entender lo que Jesús dice. Bien, antes de continuar con la parábola, quisiera decir o explicar a quién representa cada personaje de ella. ¿No? Creo que a simple vista podemos entender a quién representa, pero déjame decirlo. El dueño de la viña representa a Dios, obviamente, a Dios el Padre. Los labradores representan a los líderes judíos, ¿no? En este caso los que estaban ahí, los que vimos en el capítulo 11 la semana pasada, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Recuerda que fueron a buscar a Jesús, que es a los que se dirige con esa parábola. Los siervos en la parábola que son enviados por el dueño representan a los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Porque viene hablando de Juan como profeta. El hijo del dueño de la viña, pues representa a Jesús, obviamente, ¿no? Y por último, los otros labradores, los que se refiere a los que serán entregados a la tierra, la viña, perdón, representa a la iglesia formada por judíos y gentiles que van a creer en Jesucristo para salvación. ¿Okay? Entonces esta parábola debió de haber llamado la atención de los líderes judíos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba usando un pasaje muy conocido por ellos. Ellos conocían la Escritura, un pasaje que pues lo usa para presentar esta parábola, que es Isaías 5. Y te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leer esos versículos. Isaías capítulo 5, por favor. Fíjate lo que dice, los primeros 7 versículos, Isaías 5, verso 1, comienza diciendo esto. Dice así, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Fíjate que empieza a hablar de la viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, ¿recuerdas lo que estaba haciendo el dueño de la viña en el pasaje que Jesús presenta en la parábola? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. ¿No? Lo que nos dice es que presenta una parábola muy similar. Es más, es la misma parábola donde dice que este hombre también plantó una viña, la cercó, puso un lagar, puso una torre, ¿verdad? Esperando uvas, pues esta viña dio uvas silvestres, no dio el fruto que él esperaba. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Se dan cuenta? El dueño de esta viña se pregunta, dice, ustedes cuestionen. O sea, he hecho yo todo esto para que esta viña dé un fruto bueno, pero no da un fruto bueno. Os mostraré pues, verso 5, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí lo vemos claramente, lo está diciendo. Es la interpretación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Es lo que dice, no encontré lo que yo esperaba, no encontré el fruto que esperaba. Entonces es una parábola que Jesús expone, pero no era extraña para los líderes judíos, al contrario, era totalmente familiar, conocían este pasaje. Ellos sabían de qué estaba hablando cuando Jesús da esta parábola, definitivamente. Ellos conocían esto, Isaías 5. Entonces Jesús comienza a decir eso. Un hombre plantó una viña, ¿no? Regresando a Marcos, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Así comienza. Bien, este hombre lo que nos dice es que es el dueño de la viña. ¿Por qué? Porque es el dueño. Le pertenece. No porque la haya comprado, no dice que la compró, sino porque él la plantó. No fue plantada por los labradores. Fue plantada por este hombre. Por lo tanto, él es el dueño legítimo de la viña. ¿Se dan cuenta? Un hombre plantó una viña. Ahora, este hombre no solo planta la viña, también le construyó un cerco de vallado, o sea, le puso una cerca, ¿sí? Un muro para protegerla. Pero también no solo hizo eso, hizo un lagar el lagar era el lugar donde se extraía el jugo de las uvas, se pisaban y sacaban el jugo de las uvas. Y no solo eso, construyó una torre que servía principalmente de vigilancia para poder vigilar la viña. Entonces la viña, lo que vemos aquí es que esta viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de esos labradores fuera fácil y fuera productivo. O sea, no había algo que los incapacitara, no les permitiera producir el fruto, ¿se dan cuenta? Y aquí lo es muy claro. El dueño de la viña representa a Dios, quien eligió a un hombre llamado Abraham para formar la nación de Israel, que es la viña, ¿recuerdan? Él la plantó, él la hizo. ¿Y por qué me voy a Abraham? Porque fue donde comienza esto, donde comienza esta nación. Y lo he mencionado dos enseñanzas anteriores. Cité este pasaje y debemos recordar esto. Cuando Dios llama a Abraham y le dice esto, le da esa promesa en Génesis 12. Anota la cita, Génesis 12, versos 2 y 3. Le dice Dios esto a Abraham: y haré de ti una nación grande. Esto es la viña que Dios planta. Haré de ti, yo voy a ser una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y recuerda esto, lo que le dice: y serás bendición. Es el fruto, tú vas a ser bendición. Ve lo que dice el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás al final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el fruto que Dios estaba esperando. ¿Recuerdan cómo vimos esto? Con la higuera. Entonces es lo mismo de lo que viene hablando Jesús. Si no encontró el fruto, igual que esa higuera con hojas, ¿recuerdas lo que representaban? Religiosidad, pero no había fruto, hipocresía. Entonces Jesús le plantea lo mismo con esa historia. Así fue como Dios plantó su viña, ¿verdad? Pero el texto dice que la cercó de vallado. Esto se refiere a una protección, una valla, ¿sí? Y creo que esta protección fue la ley que les dio Dios por medio de otro hombre llamado Moisés, ¿verdad? Era la manera en que Dios estaba protegiendo a Israel. Una cerca servía de protección contra las cosas externas que pudieran venir a destruir la viña. La ley tiene ese fin, ese propósito: proteger al pueblo de Israel del mundo exterior. Era una manera de apartarlos para el propósito de Dios, ¿recuerdas? Santificación, apartado para Dios. Es santo porque yo soy santo. La ley tiene ese fin, que ellos sean cuidados y protegidos de lo exterior. De esa manera el fruto será protegido de ser dañado o adulterado. Entonces Dios les dio todo. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el jugo, como te decía. Y esto podría ser una referencia al altar donde se hacían los sacrificios a Dios, donde el pueblo adoraba a Dios, donde se hacían aún libaciones. La torre, como te decía, principalmente servía de vigilancia, aunque también se utilizaba como vivienda
y como un lugar de almacenaje para almacenar el producto. En la parábola que estamos viendo podría estar representando al templo o quizás lo más importante al sistema sacerdotal. El propósito de los sacerdotes era eso, vigilar al pueblo, llevarlos a Dios, que dieran ese fruto. Entonces vemos esto, Dios les dio la ley, les dio un altar, les dio el sistema sacerdotal, todo para cuidar su pueblo, que representa la viña, para que Israel pudiera dar ese fruto y ser de bendición a todas las naciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a continuar leyendo el verso 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Aunque el dueño de la viña se había ido lejos, como dice el verso 1, había un tiempo determinado para que los labradores dieran su parte al dueño. Y había llegado el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, el dueño entonces no va a él, sino envía a un siervo suyo para recibir el fruto de su viña. Recordemos, es su viña. Esos hombres solamente la estaban trabajando para él, ¿sí? El fruto de la viña, es importante recordar nuevamente cuál es el fruto. Lo que representa el fruto de la viña es la salvación, ¿recuerdas? Ser de bendición a todas las familias de la tierra, como leíamos en Génesis 12. Pero ¿qué sucede cuando el dueño envía a este siervo suyo? Verso 3, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Debido a que el dueño de la viña no estaba presente, los labradores malvados se burlaron de su autoridad. Eso es lo que estaban haciendo. No se sometieron a esa autoridad. Esos labradores trabajan la tierra les da fruto, les da una buena ganancia, pero ¿qué hacen con las ganancias? No pagan la renta. No querían dar nada de su cosecha al dueño de la viña. Ellos querían quedarse con toda la ganancia. ¿Qué están haciendo? Le están robando, porque son codiciosos, son egoístas, son ladrones. Eso fue lo que estaban haciendo los líderes judíos. Lo vimos cuando Jesús purifica el templo, ¿verdad? En el capítulo 11, limpia el templo y Jesús los llamó ladrones cuando dijo que la casa de su padre era una cueva de ladrones. Ellos eran los que estaban ahí robando. Al igual que los labradores malvados, los líderes judíos no querían servir a Dios. Solo se servían ellos mismos, usando la viña que es Israel, el pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús está mostrándoles. Entonces, el dueño de la viña sigue enviando. Volvió a enviar a otro siervo, pero lo apedrearon, le hirieron en la cabeza. Volvió a enviar a otro, lo mataron, y a muchos golpearon y a otros mataron, como dice el texto. Y como mencioné, estos siervos representan a los profetas. Y así fue como los dirigentes del pueblo de Israel trataron a los profetas de Dios. Y lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Los golpearon, los apedrearon. A muchos de ellos los asesinaron. El mismo pueblo, más bien los líderes judíos los asesinaron. Solo por mencionar algunos, creo que los más importantes, el profeta Isaías. Se dice la tradición judía que este profeta fue aserrado en dos, o sea, fue partido, fue serruchado en dos. Una muerte horrorosa, horrenda. Se colgaba de los pies a los hombres y se empezaba a partir ahora sí que entre las piernas, se empezaban a partir en dos a esa persona. Así fue asesinado Isaías por el pueblo. El profeta Jeremías, este profeta lo echaron en un pozo. O sea, lo dice en su libro. Otro profeta, Zacarías, fue asesinado. Jesús lo dice en el templo. ¿Sí? O sea, eso ocurrió, eso fue real. ¿Sí? Sin embargo, Dios seguía enviando profetas, seguía enviando sus siervos. Qué paciente, ¿no? Lo vemos aquí, qué paciente fue el dueño de la viña enviando mensajero tras mensajero. A pesar de que todos ellos eran maltratados, eran abusados, eran rechazados, este dueño fue paciente, ¿sí?
Porque así es Dios. Así ha sido Dios. En muchas ocasiones el dueño les dio la oportunidad a esos labradores de pagar lo que debían. Los trató con mucha paciencia, esperando que ellos recapacitaran y le dieran el fruto debido. ¿Sabes algo? A veces somos así nosotros mismos con Dios. Adoptamos ese mismo pensamiento. Pensamos, pues es mi cuerpo, ¿no? Es mi vida, es mi dinero, es mi casa, son mis posesiones. No le debo nada a nadie, no le debo a Dios, todo es mío. Esa es la actitud de estos hombres, ¿sí? Creo que como creyentes tenemos que reconocer quién es Dios para nosotros, ¿sí? Darle gracias a Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener, darle gracias a Dios. Cuando no hacemos eso, ¿sí? Cuando tomamos actitud, prácticamente lo que decimos es, me pertenece a mí, yo no le debo nada a Dios. Esa no es la actitud de una persona agradecida, es la actitud de un ladrón, como vemos aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuántos mensajeros de Dios has rechazado? Tú que estás escuchando, ¿cuántos mensajeros te han hablado de Jesús y lo has rechazado? ¿Cuán paciente ha sido Dios contigo? Es lo que vemos aquí. Algunos siguen dudando, algunas personas siguen burlándose de la autoridad de Dios, pensando que Él ya no va a regresar. Pero Él va a regresar, ¿verdad? Hay un tiempo determinado para su regreso y lo va a hacer. Vamos a ver qué sucede en la historia, en la parábola, verso 6. Dice, por último, pon atención a eso, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Algo más que vemos aquí es que el dueño, este dueño de la viña, era un padre. Él tiene un hijo al cual amaba, como dice el texto. Y sabes, Dios es un padre, y creo que este texto nos recuerda eso. Dios es un padre perfecto, amoroso, misericordioso, ¿verdad? Nos da vida, nos da instrucción, provisión, protección, todo lo que necesitamos, corrección, nos da todo eso. Ese es nuestro Padre, pero nuestro Padre también es dueño de todo, recuerda esto. Y al final todos daremos cuentas a este gran Padre que tenemos. Es el papel que representa en esta historia, pero también en nuestra historia. Es este Padre que tenemos, ¿sí? Que como vemos aquí, el texto dice que envía a su Hijo. Por último, envía a su Hijo. Y el Hijo fue el mensajero final, lo que nos está diciendo aquí. Ya no habría ningún otro mensajero. Esta sería la última oportunidad para que los labradores hicieran lo correcto, para que ellos entregaran cuentas al dueño de la viña. Y sucede lo mismo con todo hombre. Jesús, el Hijo de Dios, Él es la última advertencia de Dios. Es la última oportunidad de Dios para que los hombres sean salvos. Déjame citar lo que Charles Spurgeon decía acerca de este pasaje. Él dice esto: si tú no escuchas al bien amado Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene mensaje más por ofrecer. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si no le has entregado tu voluntad a Dios y has recibido su autoridad sobre tu vida, recuerda esto: Jesús es el ultimátum. Es lo último que Dios está haciendo para que tú puedas creer y ser salvo. Por último, envía al Hijo, a su amado Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Es lo que pensaba. Pero ¿qué sucede? Verso 7, mas aquellos labradores
dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Esos labradores eran, como vimos, codiciosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían tanto la cosecha como la viña. Ellos querían todo y no se tendrían ante nada para conseguirlo. Incluso, si era necesario, matarían al heredero. Es lo que están diciendo aquí. Los labradores asumieron que al matar al heredero de la propiedad, la viña quedaría sin dueño y ellos tendrían el derecho de reclamarla. De igual manera, esos líderes que se presentan delante de Jesús rechazaron a Juan el Bautista y rechazarían a Jesús, esperando ejercer una completa autoridad sobre el pueblo de Israel. Es lo que ellos buscaban. Recuerda, venimos de eso. Jesús realmente los cuestiona. Ellos cuestionan a Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Y Jesús les dice, ¿y la de ustedes de dónde vienen? ¿Qué autoridades son las que ustedes están reconociendo? Ellos no contestaron nada. ¿Recuerdas eso? Porque ellos estaban rechazando esa autoridad. Ellos querían tener o ser la única autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces, dice el verso 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Lo mataron de forma muy vergonzosa, para empezar, echándolo fuera de la viña, como un maldito. De la misma manera, sería asesinado Jesús, cumpliendo con esa misión, morir por el hombre. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Fue maldito al ser crucificado en un madero. Eso se iba a cumplir. Esa historia nos dice que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, porque Él se presenta como el Hijo, y que Él sabía que lo iban a matar también, pronto iba a morir. O sea, esto Jesús lo sabía claramente. Jesús se presenta Él mismo en la parábola como el Hijo de Dios. No es igual a los otros siervos que fueron enviados, ¿se dan cuenta? No es igual a esos siervos que representaban a los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor a un profeta. Él es el unigénito Hijo de Dios, el amado de Dios, como se menciona aquí. Quisiera citar a William Barclay, un erudito de la Biblia. Él dice, esta parábola era un desafío intencionado a las autoridades judías, porque contiene la presentación inconfundible de Jesús como Mesías. Eso es lo que está haciendo Jesús. O sea, al decirles, ese soy yo soy el Hijo de Dios, Él está diciendo, yo soy el Mesías y ustedes me van a matar. La última oportunidad para el pueblo judío, como lo es para toda la raza humana, sería Jesús, como vemos. Por último, es Jesús. Pero ¿qué harían estos líderes judíos representados por los labradores? ¿Qué harían? Asesinarían al mismo Jesús, al Hijo de Dios. Es lo que iban a hacer. Con esto Jesús le estaba mostrando a los líderes judíos que Él sabía bien lo que ellos estaban tramando, que ellos querían asesinar a Jesús. Una última advertencia para ellos. Sin embargo, no era en caso de ella. Ellos iban a asesinar a Jesús. Verso 9, pregunta a Jesús, después de que presenta la parábola, aquí ya pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor de la viña? Jesús responde, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? El Señor de la viña les permitió trabajar en su viña y sin embargo esos labradores se volvieron contra Él. Pero un día ellos tendrían que responder por lo que hicieron. Por eso llega a esa conclusión. ¿Qué creen que va a hacer? O sea, ¿creen que se va a quedar con las manos cruzadas y va a permitir esto, que esto siga así? No. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso es lo que va a hacer. Jesús le está profetizando, está diciendo todo lo que va a suceder. Algunos comentaristas opinan que esta fue una profecía sobre la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y obviamente también la destrucción de la nación de Israel en el año 70 después de Cristo. Pero lo que está diciendo es que aquellos que rechazaron al Mesías serían a su vez rechazados también. Y su lugar de privilegio, ese lugar que no ganaron, ¿verdad? Que no consiguieron, simplemente Dios se los dio, porque Dios fue quien plantó esa viña. Ese lugar que Dios les dio por gracia, ese privilegio especial, será quitado y será entregado a otros.
Es lo que dice el texto. Ahora es otra profecía de Jesús que se cumplió cuando se instituyó la iglesia de Cristo, que en su mayoría han sido gentiles, lo sabemos. Esos otros es la iglesia de Jesús. El privilegio de conocer al Mesías le sería quitado a esta generación de judíos que le rechazaron, y le sería dado entonces a judíos y gentiles que creyeron o creerían en Jesús para salvación. ¿Para qué? Para producir el fruto, ¿sí? El fruto que Dios estaba esperando. Si ustedes no están dando ese fruto, se lo va a dar a alguien más que dé ese fruto. De ahí es donde entramos nosotros como iglesia. Ese fruto ha sido dado a la iglesia. Y tú y yo somos llamados a dar ese fruto. No cometamos el mismo error que cometieron los líderes de Israel. De olvidarse de la autoridad de Dios, de olvidarse de quién es Dios. Y empezar a enseñarse a ellos sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Quiero citar esto en Romanos 7, verso 4. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es lo que Cristo logró por nosotros. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ese es el fin por el cual Dios murió por nosotros, por el cual Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí lo vemos. El mismo fruto que Dios estaba esperando en su viña, ¿no? De esos labradores, es el fruto que Él espera de estos nuevos labradores, que es la iglesia. Salvación. Salvación, ¿se dan cuenta? Continuando en el texto, Jesús les hace una pregunta en verso 10. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Y va a citar el Salmo 118. Dice así: la piedra que echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces Jesús cita el Salmo 118. Eso es muy interesante. Quisiera leer el Salmo. Déjame leerte lo que dice el Salmo. Voy a leer desde el verso 22. La cita que hace Jesús son los versos 22 y 23. Pero quiero leer esto hasta el verso 26. Porque es muy interesante. Fíjate lo que dice el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Por qué cité estos últimos versículos? Porque el Mesías ha sido presentado oficialmente a Israel. Si ustedes recuerdan, estos mismos versículos 25 y 26 fueron los que vimos en el capítulo 11 de Marcos, cuando Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino de asna, ¿recuerdan? Y es eso, ellos estaban citando este mismo salmo, reconociendo a Jesús como el Mesías, ¿sí? Pero antes de eso, Jesús cita: ustedes ya me reconocieron así, pero ¿dónde? O sea, ¿no leyeron eso? La piedra que echaron los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Entonces, la hostilidad de los líderes judíos muestra que Jesús está siendo rechazado, aunque fue recibido, como vimos, con esa alabanza, esa hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Qué hipócritas, ¿no te parece? La piedra del ángulo, ¿a qué se refiere con esto? Era la piedra fundamental al comienzo de la construcción de un edificio. Para continuar una construcción tenían que buscar una piedra la cual iba a sostener, iba a ser como la base o el cimiento, el fundamento de esa construcción. La piedra angular, así se conocía, aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas y niveladas. Esta cita que menciona aquí Jesús y que vemos en el Salmo se usa mucho en el Nuevo Testamento. Es una clara referencia a Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, la piedra que fue reprobada por los edificadores. Déjame darte un par de citas de esto. En Hechos 4, el apóstol Pedro empieza a predicar y dice esto, verso 11 y 12. Fíjate lo que dice, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Fíjate lo que dice, este Jesús.
Jesús es esa piedra que ustedes, le está hablando a los judíos, ustedes la rechazaron, fue reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que Jesús está presentando. Es la última oportunidad, ya no hay más salvación. En ninguno otro hay salvación. No hay otra piedra, solo está esta piedra. Efesios 2, el apóstol Pablo dice esto en Efesios 2, verso 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando del pueblo de Dios, la iglesia ahora. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo, que también fue un hombre instruido en la ley, fariseo, convertido al cristianismo, él pudo darse cuenta que esa piedra es Jesucristo. Él entendió esto. El pueblo de Israel tropezó con esa piedra. Rechazó esa piedra. ¿Sí? Y aunque Cristo fue rechazado por Israel, fue reconocido como la piedra angular de la iglesia, como vemos aquí. La vida de Jesús, su enseñanza, son la base, el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 3:11, habla de ese fundamento, dice, no hay otro fundamento el que está puesto ya, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de la salvación. No hay otro fundamento. Déjame leer esto también en Pedro. Pedro escribe más adelante en su primera carta, primera de Pedro 2. Fíjate lo que dice, versículo 4, comienza diciendo así, acercándoos a él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, hablando de la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Está hablando de lo que el dueño de la viña había hecho. Yo les di un sistema, ¿verdad? Les di una forma de poder adorar, ¿sí? Un sacerdocio, una casa espiritual para ofrecer sacrificios. Dice, ahora se la voy a dar a otros, la iglesia. Aquí lo vemos. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de esa piedra angular Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y voy a citar esto. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se dan cuenta? Mas vosotros, fíjate, quiero terminar aquí, en Pedro, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De quién está hablando? ¿El pueblo judío? No, está hablando de la iglesia. Fue lo que lo que Dios hizo con Israel, lo que el dueño de la viña hizo al principio, lo que te citaba. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Aquí está el propósito, para el fruto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Saben qué va a pasar? Será quitada esa viña y será dado a otros para que la trabajen y den el fruto que Dios quiere. Ustedes se han olvidado de lo que está escrito. Está escrito esto, que iban a rechazar esa piedra angular, y lo están haciendo en este momento. Jesús dice esto. Y dice, regresando a Marcos 12, dice el verso 11, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es parte del Salmo, pero es lo que estaba pasando realmente en ese momento. Los líderes judíos no debían de maravillarse o extrañarse por lo que Jesús está diciendo, porque estaba escrito que así sucedería. Ellos estaban siendo parte de esa profecía del Salmo 118. Sí, ellos estaban rechazando a Jesús. Entonces, ¿qué sucede?
El último versículo dice así, verso 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaban procurando ellos, prender a Jesús, arrestarle para asesinarle. ¿Sí? ¿Y por qué más en ese momento? Porque ellos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Esa parábola hablaba de ellos, en contra de ellos. Los estaba confrontando. ¿Pero qué hicieron? Temían a la multitud y entonces le dejaron y se fueron. Estos líderes judíos entendieron el mensaje de la parábola. Y esto quiere decir que estaban siendo convencidos de su pecado, pero reaccionaron de una forma negativa, rechazando la verdad. Qué trágico es cuando la gente religiosa se aferra a sus tradiciones y rechaza la verdad que es tan clara ante sus propios ojos. Eso es lo que está pasando con esos líderes. Están aferrando, ¿verdad?, a su tradición, a su hipocresía, a su religiosidad. Está siendo revelada la verdad de Dios delante de ellos. Jesús está tratando de abrir sus ojos y ellos dicen, no queremos eso. Una vez más, los vemos endurecidos, conspirando para asesinar a Jesús en vez de arrepentirse delante de Jesús. Ellos se van, rechazando la última oportunidad que tenían. El Hijo de Dios delante de ellos, ¿se dan cuenta? Qué increíble. La semana pasada te decía que, y lo vamos a ver todavía la siguiente semana, con todas esas preguntas que le empiezan a hacer, pero les decía que en ese momento Jesús está siendo examinado por los líderes judíos, examinado como el Cordero de Dios, ¿recuerdas? El Cordero de la Pascua tenía que ser examinado durante esos 4 días que estaba siendo guardado. Y ellos están examinándolo. Y al hacerlo, Jesús estaba examinando el corazón de ellos. Realmente Jesús está exponiendo sus corazones. Ellos cuestionaron a Jesús sobre su autoridad, pero Jesús les ha demostrado que ellos no están bajo la autoridad de Dios. Ese es el problema de ellos. Ustedes no tienen una autoridad. Juan el Bautista y Jesús estaban bajo la autoridad del Padre. Por eso los hombres religiosos no tienen autoridad. Ellos se crean la única autoridad, ¿se dan cuenta? Entonces Jesús les muestra con esta parábola lo que hay en sus corazones. La parábola de la viña dice que el dueño se fue lejos, ¿verdad? El verso 1 lo vimos. Quizás los labradores pensaron que el dueño estaba demasiado lejos para intervenir y por eso negaron a darle fruto. Aún se atrevieron a robar la viña, como vimos. Así es como muchos hombres ven a Dios el día de hoy, como alguien que está muy lejos y por lo tanto sin interés de lo que el hombre puede hacer con su vida en este mundo. Pero, aunque Dios puede estar muy lejos para nosotros, Él está lo suficientemente cerca para saber lo que hay en nuestro corazón. Y con una disposición, como vemos, a juzgar cualquier obra de maldad del hombre si no se arrepiente. Tarde o temprano, Dios va a traer su juicio. Va a suceder. Así como envió al Hijo la primera vez, lo enviará por segunda vez a traer justicia a esta tierra. Dice la palabra de Dios que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor está hablando a tu vida y que te arrepientas, que entregues tu corazón, que aceptes su señorío, que Él es la única autoridad, realmente la única autoridad que quiere gobernar tu vida. Entrégale tu corazón. Una vez más, te lo ruego, entrégale tu vida al Señor. La parábola que vimos contiene pues lo que sucedería con el pueblo judío. El mensaje que Jesús dio con la higuera, lo vimos, esa higuera que Jesús maldijo. El pueblo judío siendo infructuoso, no dando el fruto que Dios esperaba, rechazando al Mesías, lo que iba a suceder es que iba a transferir sus privilegios y responsabilidades a la iglesia de Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos sí privilegios, pero también responsabilidad de dar fruto para Dios. Recuerda esto. ¿Cómo empieza ese fruto? Aceptando la autoridad de Jesús sobre nosotros. La semana pasada lo veíamos y te lo decía. Si aceptas a Jesús como Salvador, estás aceptando que Él ahora es tu Señor. No puedes separar eso. ¿Sí? Si Jesús es tu Salvador, es tu Señor, Él es quien gobierna, Él es tu autoridad. ¿Sí? Y solo por eso
tú y yo le debemos y tenemos que dar fruto para Él. Nos compró por eso, para que demos fruto. Y el principal fruto de justicia es que podamos hablar de la salvación, anunciar la salvación a otros, viviendo como personas salvas, personas santificadas, santas para Dios. Eso es lo que vemos en esta parábola muy clara. Y como te decía, Marcos va hilando la historia y nos va mostrando exactamente lo que está ocurriendo. Estos hombres rechazando la autoridad de Dios. Jesús llevándolos a confrontarlos y mostrándoles esto es lo que está sucediendo. Ustedes me preguntan acerca de mi autoridad, con qué autoridad hago estas cosas, pero ustedes están rechazando la autoridad que he recibido. Sí. Como hijos de Dios tenemos que aprender de esto. Tenemos que, realmente nuevamente te lo digo, responder a la autoridad de Dios, dándole nuestra vida completamente. ¿Okay? Quisiera terminar con una oración. El día de hoy es último domingo de mes. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Es un buen tiempo para hacerlo, recordar lo que Él hizo por nosotros, lo que eso significa para nosotros. Pero antes de eso quisiera hacer una oración y dar gracias a Dios, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta parábola que vimos, Señor, tan clara, Señor, para nosotros. Señor, se trata de ti, no de nosotros. Tú eres el dueño de todo, Señor. Eres el dueño de todo lo que existe, todo lo creado. Tú lo hiciste, Señor. Tú no compraste nada. Tú lo hiciste, Señor. Nuestra vida te pertenece. Todo lo que somos es tuyo, Señor. Señor, no queremos ser como esos labradores malvados, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que te pertenecemos, que tú eres nuestro dueño, nuestra máxima autoridad. Tú eres el Señor, nuestro amo. Y mereces toda, Señor, toda nuestra obediencia, toda nuestra sujeción, Señor. Como hijos tuyos lo hemos entendido. Ayúdanos ahora a vivirlo, a hacerlo, Señor, a rendirnos. Aquellos que no han creído, Señor, y están escuchando este mensaje, yo te ruego y te pido, Señor, que sean convencidos y que no sean como estos líderes judíos, Señor, que una vez más, estando tú delante de ellos, la piedra angular, te rechazaron, Señor. Que el día de hoy, Señor, sea recibido en los corazones de los que no han creído, Señor, y que vengas tú a gobernar sus vidas, porque de eso se trata, Señor. La única manera en que vamos a poder dar fruto, Señor, es eso, reconociendo nuestra autoridad que eres tú, Señor. Tú nos has dado todo, Señor, para que podamos dar fruto. No hay excusa para no hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por habernos injertado, como es tu palabra, en el buen olivo, Señor, siendo olivo silvestre, Señor. Nosotros que no éramos pueblo, como leíamos, Señor, alcanzamos misericordia, Señor. Solo ayúdanos a entenderlo y no cometer el mismo error que hizo Israel de enorgullecerse, Señor, ser soberbios delante de ti, Señor. Reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Y así mismo, Señor, tenemos que dar de gracia. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús.